Queridas hermanas, queridos hermanos, comienzo con unas palabras del Papa Francisco. El Evangelio de este domingo recoge la invitación que Jesús dirige a sus discípulos a no tener miedo, a ser fuertes y confiados ante los desafíos de la vida, advirtiéndoles de las adversidades que les esperan. Jesús les exhorta con insistencia a no tener miedo. El miedo es uno de los enemigos peores de nuestra vida cristiana. Hasta aquí las palabras de Francisco. Y en efecto, llama la atención la insistencia de Jesús cuando dice en estos breves párrafos del Evangelio de San Mateo: no teman a los hombres, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. ¿Por qué esa insistencia del Señor en no tener miedo? Pues porque el miedo puede ser un obstáculo para la misión que Él nos encomienda. Él nos llama a la santidad y el camino para alcanzarla requiere en muchas ocasiones superar el miedo ante los obstáculos, ante los compromisos, ante los retos que se presentan en el camino. Procuremos entender, en primer lugar, qué es el miedo para comprender por qué puede dañarnos. Y luego consideremos cómo podemos combatirlo. El miedo es una reacción ante un peligro inminente que puede ser real o imaginario. Se distingue el miedo de la angustia, que es también miedo, pero sin un motivo claro. En el miedo suele haber un objeto que lo provoca. Cuando el peligro o la amenaza es real, entonces el miedo es justificado. En cambio, si ese peligro o esa amenaza es algo imaginario, pues entonces no se justifica el miedo y puede incluso convertirse en crónico. Vivir con miedo, suponiendo o imaginando peligros por todas partes. El miedo puede ser bueno cuando corresponde a un peligro real, porque nos alerta para tomar medidas o evitar acciones temerarias. Por ejemplo, si estamos en un sitio y comienza a generarse un incendio, experimentamos miedo y tomamos medidas, nos retiramos del lugar. Ordinariamente el miedo nos ofrece también la posibilidad de enfrentarlo y actuar con valentía. Cuando se trata, por ejemplo, de alguna meta que nos proponemos en la vida, que nos resulta difícil de conseguir, puede haber miedo ante ese objetivo, pero la valentía nos conducirá a superarlo. Ante el miedo caben diversas reacciones: huir, paralizarse o enfrentarlo. El miedo será algo negativo cuando nos impide actuar como deberíamos, porque en lugar de afrontar el peligro, nos retraemos. Nos hace, en ese caso, cobardes, limita nuestra libertad, nos impide tomar riesgos que tantas veces son necesarios en la vida. En la actualidad se ha formado una cultura del miedo que lleva a ver peligro en todo. En la alimentación, por ejemplo, en un estudio sobre 50 ingredientes tomados al azar de un libro de cocina, resultó que 40 de esos ingredientes presentaban riesgos de cáncer. En el terreno de la salud, donde los pequeños síntomas se interpretan inmediatamente como enfermedades. Se tiene miedo al fracaso, miedo a la soledad, etc. En el fondo de todos esos miedos suele estar el miedo a sufrir. Hoy se utilizan con frecuencia términos que son como
esa retórica del miedo, grupos de riesgo, extinción, tóxico, pandemia, cancerígeno, espacio seguro, etc. Son términos que pertenecen a esa cultura del miedo que se ha venido fomentando. Y por otra parte también es frecuente que hoy en día se quieran superar los miedos con terapias psicológicas, acudiendo a especialistas, cuando en muchas ocasiones lo que haría falta sería ejercitarse en la virtud de la valentía, enfrentando los problemas y asumiendo retos que forjarían el carácter. En el origen del miedo, además del temor a sufrir, suele haber inseguridad, lo cual habrá que tomarlo en cuenta para encontrar los remedios. ¿Qué remedios podemos señalar contra el miedo? Pues en primer lugar, desde el punto de vista humano, reflexionar ante los peligros que se presentan. En primer lugar, para descartar los que no sean reales, y en ese caso controlar la imaginación, para no ver amenazas donde no existen. Cuando esa amenaza es real, entonces sí, hay que valorarla para actuar en consecuencia. Huir, si es el caso, resistir o afrontarla con valentía. Superar el miedo al fracaso, sabiendo que si fallamos en nuestros intentos, podemos aprender de nuestros errores y sacar experiencia. En cambio, quien se reprime y no actúa, pues con seguridad fracasa. Hemos de tener presente que para ganar hay que arriesgar. Por tanto, contar con que cualquier proyecto valioso incluye riesgo y es preciso afrontarlo. Desde el punto de vista sobrenatural, espiritual, la solución está en apoyarnos en Dios y confiar en Él para superar el miedo. En el Evangelio Jesús nos invita a tener confianza en Dios y por eso nos repite insistentemente que no tengamos miedo. Esta confianza se fundamenta en el amor que Dios nos tiene. Como Él nos ama, desea lo mejor para nosotros. San Jerónimo glosa así el Evangelio de hoy. Si los pajarillos, que son de tan bajo precio, no dejan de estar bajo providencia y cuidado de Dios, ¿cómo ustedes, que por la naturaleza de su alma son eternos, podrían temer que no los mire con particular cuidado aquel a quien respetan como a su Padre? Y San Pablo nos dice en la segunda lectura de la misa de hoy a los romanos: la gracia de Dios se ha desbordado sobre todos. Esto significa que Jesucristo se entregó por amor a nosotros y nos consiguió la gracia que nos convirtió en hijos de Dios, de manera que podemos confiar plenamente en Él y superar así con Él cualquier miedo. En la primera lectura del profeta Jeremías, hemos oído que el Señor guerrero poderoso está a mi lado. El profeta tiene la seguridad de que Dios nunca lo abandona. Si nosotros tenemos este convencimiento de que el Señor está a nuestro lado, de continuo, podremos sobreponernos a los miedos que se nos presenten. En conclusión, si ponemos los medios humanos y los medios sobrenaturales, podremos vivir como San José María lo deseaba, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. La Santísima Virgen no tuvo miedo de acompañar a su Hijo durante la pasión y al pie de la cruz. Pidámosle a ella que nos ayude a crecer en confianza en Dios para que no haya ningún miedo que nos detenga en nuestro camino a la santidad.